En este video nos adentraremos en el corazón de la PC al explorar uno de los componentes más esenciales, la memoria RAM. Si alguna vez te has preguntado cómo tu computadora realiza múltiples tareas a la velocidad del rayo o cómo almacena temporalmente todos esos datos cruciales, estás en el lugar correcto. Hoy desglosaremos qué es exactamente la memoria RAM, cómo funciona y por qué es tan crucial para el rendimiento de tu computadora. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Antes de sumergirnos en los detalles técnicos, es crucial comprender el papel fundamental que desempeña la memoria RAM en el mundo de la tecnología. RAM significa Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio en español. Pero, ¿qué significa realmente acceso aleatorio? Imagina que estás en una habitación con una mesa en la que trabajas. Sobre la mesa tienes tus herramientas y documentos actuales, aquellos en los que estás trabajando en este momento. A medida que avanzas en tu trabajo, tomas diferentes herramientas y documentos de la mesa y los reemplazas según los que necesites en ese momento. La mesa es tu espacio de trabajo inmediato, similar a cómo funciona la RAM en tu computadora. Al igual que en la habitación, la memoria RAM es el espacio de trabajo activo de tu computadora. Cuando abres una aplicación, los datos necesarios se transfieren desde el almacenamiento a la RAM. Esto permite que la CPU acceda rápidamente a los datos necesarios para ejecutar la aplicación de manera eficiente. Si estuvieras trabajando en un proyecto, las herramientas y materiales que estás utilizando se cargan en la mesa de trabajo, es decir, la RAM. A medida que trabajas, accedes constantemente a estos elementos y tenerlos en la mesa agiliza el proceso en lugar de tener que levantarte y buscar cada uno en el armario cada vez que los necesitas. Esta rapidez en el acceso a los datos es esencial para el rendimiento de tu computadora. Si tuviera que acceder constantemente a datos directamente desde el disco, el proceso sería mucho más lento debido a la velocidad física a la que giran los discos o funcionan los SSD. Ahora, exploremos más a fondo por qué esta tecnología es tan esencial en el funcionamiento de tu computadora. Imagina que la CPU es el cerebro de tu computadora y la RAM su memoria inmediata. Cuando ejecutas una aplicación como un navegador web o un programa de edición de imágenes, la CPU necesita acceder a gran cantidad de datos para realizar sus tareas. Sin embargo, en lugar de cargar todos esos datos desde el disco cada vez que se los necesita, utiliza la RAM como su lugar de acceso rápido. Esto es especialmente importante en situaciones en las que estás realizando multitareas, es decir, cuando tienes varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo. La RAM permite que estas aplicaciones compartan datos y recursos de manera eficiente, ya que la CPU puede acceder rápidamente a lo que necesita en cualquier momento. Por ejemplo, cuando estás escribiendo un documento mientras también tienes abierta una aplicación de reproducción de música. La CPU puede alternar rápidamente entre estas dos tareas gracias a la memoria RAM. Mientras escribes, la música sigue reproduciéndose sin interrupciones, porque los datos de la canción se almacenan en la RAM para un acceso rápido. La importancia de la RAM se vuelve aún más evidente cuando trabajas con archivos grandes, como edición de video de alta resolución o modelado 3D. Estos tipos de aplicaciones requieren enormes cantidades de datos para funcionar, y la RAM proporciona la velocidad necesaria para un flujo de trabajo sin problema. Antes de sumergirnos más en la memoria RAM, es crucial entender un término que probablemente hayas visto: DDR. ¿Qué significa realmente DDR y por qué hay diferentes versiones de él? DDR, que significa Double Data Rate o tasa de datos doble en español, es una tecnología que permite que la RAM transfiera datos en ambos flancos del reloj, lo que duplica efectivamente la velocidad de transferencia en comparación con las tecnologías anteriores. Esto significa que aunque el reloj real de la RAM puede ser más lento, la cantidad de datos transferidos por ciclo de reloj se duplica. Imagina DDR como una escalera evolutiva. A medida que subimos los peldaños, las versiones de DDR se vuelven más avanzadas, lo que resulta en un rendimiento mejorado y una mayor eficiencia. Cada nueva versión de DDR ha introducido mejoras en la velocidad de transferencia, la eficiencia energética y la capacidad. Por ejemplo, DDR2 mejoró la velocidad y redujo el consumo de energía, mientras que DDR3 aumentó más la velocidad y mejoró la eficiencia en el uso de energía. Luego vino DDR4, que ofreció mayor capacidades
y un mayor rendimiento. Si observas diferentes módulos de RAM, notarás que las versiones más recientes pueden tener más pines o un diseño diferente. Esto se debe a la diferencia en la organización interna de los chips y las mejoras tecnológicas. Ahora es momento de adentrarnos en su estructura interna. La memoria RAM es como una vasta red de celdas de almacenamiento, cada una de las cuales tiene un propósito específico en el proceso de almacenamiento y recuperación de datos. Visualiza un gran tablero en el que hay miles de pequeñas celdas organizadas en filas y columnas. Cada una de estas celdas puede almacenar un bit de información, ya sea un 0 o un 1. Estas celdas son el corazón de la memoria RAM y la forma en que se organizan es esencial para su funcionamiento. Las celdas de memoria se organizan en filas y columnas formando una matriz. Cada celda se encuentra en la intersección de una fila y una columna. Pero aquí está el punto clave. Todas las celdas son igualmente accesibles. Esto significa que la CPU puede acceder a cualquier celda de memoria de forma aleatoria, lo que es esencial para un acceso rápido y eficiente a los datos. Cuando la CPU necesita acceder a un dato específico, envía señales para seleccionar la fila y columna correctas en la matriz de celdas. Esto permite leer o escribir el valor almacenado en esa celda en particular. Debido a la organización de la memoria RAM, este proceso de acceso es muy rápido. Además de las celdas de memoria, cada celda tiene su propio circuito de acceso. Esto permite que la CPU controle y manipule los datos almacenados en cada celda. El proceso de lectura y escritura es posible gracias a esta ingeniosa organización y diseño de circuitos. La RAM no es solo un concepto abstracto, se materializa en forma de chips y módulos que se conectan directamente en la placa base de tu computadora. Los chips de memoria son las unidades básicas que conforman la memoria RAM. Cada chip almacena una cantidad de datos, generalmente en forma de múltiplos de 8 bits. Múltiples chips se agrupan para formar módulos de memoria que luego se instalan en la placa base. Los módulos de RAM son componentes físicos que contienen varios chips de memoria. Estos módulos son intercambiables y se ajustan a ranuras específicas en la placa base. Los módulos de RAM vienen en diferentes formatos, siendo los más comunes los DIMM y los SO-DIMM. Cada módulo de RAM tiene una capacidad y velocidad específica. La capacidad se refiere a la cantidad total de datos que el módulo puede almacenar, por ejemplo, 2, 4, 8 GB o más. La velocidad, medida en MHz o GHz, determina cuán rápido puede transferir datos. Cuanto mayor sea la velocidad, más rápida será la comunicación entre la CPU y la RAM. Imagina tu placa base como un rompecabezas. Tiene ranuras específicas donde encajan los módulos de RAM. Insertar un módulo de RAM es como colocar una pieza clave en ese rompecabezas. Una vez en su lugar, la placa base reconoce automáticamente la capacidad y velocidad del módulo. Ahora es hora de abordar un concepto importante que influye en su rendimiento: la latencia. La latencia se refiere al tiempo que lleva a acceder a una ubicación específica en la memoria RAM. Imagina que estás en una biblioteca y necesitas un libro que está en una estantería alta y al final del pasillo. Tardas más tiempo en caminar hasta allí y recuperar el libro que si estuviera en la estantería más cercana. De manera similar, la latencia en la memoria RAM se refiere al tiempo que lleva a la CPU a acceder a los datos en una ubicación específica de la memoria. La latencia se mide en nanosegundos y está influenciada por varios factores, incluida la velocidad de la memoria RAM y la distancia física que la señal eléctrica debe recorrer en la placa base. Cuanto menor sea la latencia, más rápido podrá acceder la CPU a los datos almacenados en la RAM. La memoria RAM tiene diferentes tiempos de acceso, como el cache latency y el RAS latency. El cache latency se refiere al tiempo que tarda la memoria en acceder a una columna específica en una fila ya seleccionada. El RAS latency se refiere al tiempo que tarda la memoria en seleccionar una fila y prepararla para la lectura o escritura. En términos prácticos, una menor latencia es deseable, ya que significa que la CPU puede acceder más rápidamente a los datos necesarios. Sin embargo, a medida que las velocidades de la memoria RAM aumentan, la latencia puede aumentar ligeramente. Es importante encontrar un equilibrio entre velocidad y latencia para optimizar el rendimiento general del sistema. Ahora que tenemos una comprensión sólida de cómo funciona la memoria RAM y cómo se accede a los datos, exploremos cómo se gestiona la asignación de memoria y cómo la
RAM permite la multitarea eficiente en tu computadora. Imagina que tienes una oficina con escritorios para diferentes tareas, uno para trabajar en documentos, otro para diseño gráfico y otro para navegación web. La memoria RAM actúa como un administrador de recursos que asigna espacio para cada tarea en su escritorio correspondiente. Cuando abres una aplicación, el sistema operativo asigna una porción de la memoria RAM para esa aplicación. Esta asignación puede variar según la complejidad y los requisitos de la aplicación. Las aplicaciones activas tienen acceso a sus datos y recursos en la RAM, lo que permite una respuesta rápida y un cambio fluido entre aplicaciones. La RAM permite la multitarea, lo que significa que puedes tener varias aplicaciones abiertas y en funcionamiento al mismo tiempo. Por ejemplo, puedes tener un navegador web abierto, junto con un procesador de textos y una aplicación de edición de imágenes. La RAM garantiza que estos programas puedan compartir datos y recursos sin interrupciones. Sin embargo, es importante destacar que la memoria RAM es finita. Cuando se llenan las asignaciones de memoria, es posible que notes que la computadora se vuelve más lenta, ya que debe hacer espacio para nuevos datos. Esto puede ocurrir especialmente si tienes muchas aplicaciones abiertas al mismo tiempo. A medida que profundizamos en el mundo de la memoria RAM, es importante explorar las diferencias entre los tipos de RAM disponibles en el mercado. Dos términos que a menudo escucharás son RAM registrada y RAM no registrada. Vamos a desglosar estas diferencias y cómo afectan el rendimiento de tu sistema. La RAM no registrada, también conocida como un buffer RAM, es el tipo más común y se encuentra en la mayoría de las computadoras personales. Se caracteriza por su simplicidad y costo relativamente bajo. Esta RAM se conecta directamente a la placa base y permite una comunicación rápida entre la CPU y los módulos de memoria. Para poner un ejemplo, imagina que estás en una conversación directa con alguien. Puedes comunicarte rápidamente, pero a medida que aumenta el número de personas en la conversación, la comunicación puede volverse más caótica y difícil de gestionar. La RAM registrada o buffer RAM es más común en sistemas empresariales y servidores. Se utiliza en situaciones donde se requiere una mayor estabilidad y confiabilidad. Esta RAM incorpora un registro o buffer entre la CPU y los módulos de memoria, lo que ayuda a mejorar la integridad de los datos y a manejar la comunicación con más eficiencia. Piensa en una conversación donde todas las personas hablan a través de un moderador. Aunque la comunicación puede ser un poco más lenta debido al proceso de moderación, es mucho más ordenada y se evitan interrupciones. En nuestra última sección de este video sobre la memoria RAM, vamos a explorar un concepto clave para aquellos que buscan la máxima estabilidad y confiabilidad en su sistema: la RAM SC o RAM con corrección de códigos de errores. La RAM SC o Error Correcting Code es un tipo especializado de memoria que se utiliza en sistemas donde la integridad de los datos es de suma importancia. A diferencia de la RAM convencional, la RAM SC incorpora circuitos de detección y corrección de errores que ayudan a prevenir y corregir posibles errores en los datos almacenados. Imagina que estás leyendo un libro y te encuentras con una página en la que algunas palabras están borrosas o incorrectas. La RAM SC actúa como un corrector automático que verifica y corrige esos errores en tiempo real. Cuando los datos se almacenan en la RAM SC, se generan códigos de corrección de errores y se almacenan junto con los datos. Cuando se accede a los datos, los códigos se verifican para detectar posibles errores. Si se encuentra un error, el circuito de corrección puede corregirlo automáticamente, garantizando que los datos sean precisos y confiables. La RAM SC es especialmente valiosa en entornos críticos donde los errores de datos pueden tener consecuencias significativas, como en servidores, estaciones de trabajo y sistemas científicos. Aunque es más costosa que la RAM convencional, ofrece una mayor tranquilidad al garantizar que los datos se almacenan y recuperan de manera precisa. Y con esto llegamos al final de nuestro emocionante viaje por el mundo de la memoria RAM, desde comprender su función fundamental hasta explorar términos como RAM registrada, no registrada y SC. Ahora tienes un mayor conocimiento sobre cómo la RAM influye en el rendimiento y la estabilidad de tu sistema. No olviden dejar sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más contenido relacionado con la tecnología. Nos vemos en el próximo video.